Nuestra fe brilla con humildad. ¿Cuántos saben el significado del término humildad? Lo vimos reflejado ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Y dice la palabra que nosotros debemos parecernos cada día a Él, perseverar hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Tenía otros dones anexados a la humildad y era ese amor por ti y por mí. Amén. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 18. Inicialmente del 9 al 12. Esta es la historia central. Yo sé que muchos la conocen. Y es la historia del fariseo y aquel hombre recaudador de impuestos. El punto 1 que quiero resaltar es que estamos en tiempos muy álgidos, en tiempos donde la iglesia también tiene que ejercer la democracia. Pero lo que usted y yo no podemos hacer es dejarnos llevar por las pasiones y por las emociones. A nosotros no se nos puede olvidar dónde está nuestra raíz, dónde está nuestro fundamento. Y aquí hay la historia de un hombre que decía tener cercanía con Dios y otro que era un pecador. Amén. Dice la palabra que este hombre cómo oraba. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y era la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar de pie consigo mismo. Y mira la oración. Decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo. Y doy la 10ª parte de lo que recibo. Este hombre ni siquiera se hincó a orarle a Dios, sino con una sobradez. El tipo de oración, y la enfocó ¿en quién? En el que estaba al lado de él, que era el recaudador de impuestos. Y vamos a ver la oración del recaudador de impuestos. Porque dice: en cambio, el recaudador de impuestos, que había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este, y no aquel que volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, vamos a empezar a desglosar la palabra. ¿Por qué le puse nuestra fe? Tiene que brillar. Nuestra fe brilla con humildad. Porque nuestra fe no tiene que ser alarde, un tema de discordia, un tema de división, un tema de conflicto. Si vemos 2 tipos de oraciones. Vemos una oración de un hombre que consideraba que estaba bien delante de los ojos de Dios. Y vemos la oración de otro hombre que reconocía, porque dice la palabra que ni siquiera
le daba para levantar los ojos al cielo porque reconocía que era un pecador. A este, dice Cristo, que había más sinceridad, había más honestidad en sus palabras. El otro alardeaba de creer tener una relación con Dios. Y esa fe ahí pierde el brillo. El fariseo confiaba en sí mismo, se sentía superior, juzgaba, comparaba sin reconocer su propia necesidad. Y hoy ocurre igual. La fe mezclada con altivez y con condena, sin humildad. La fe se apaga, se vuelve vacía y sin fruto. Nosotros damos a conocer a Cristo es con nuestras acciones, con nuestros actos. Reflejamos ese verdadero amor. La iglesia no puede entrar en esa división y discordia donde las redes sociales nos quieren llevar en un tiempo difícil. La palabra a mí me enseña que maldito el hombre que confía en el hombre. Que si usted tiene una posición política, yo tengo que respetar la iglesia. Pero mi misiva aquí, como líder espiritual, es llevarte a los pies de Cristo y cada día conocer más a Cristo. Tú como ciudadano, porque dice la palabra, que tú como ciudadano es tu deber ejercer tu derecho. Pero también como cristiano debes orar para que el Espíritu Santo te dé el discernimiento para escoger ese hombre que es imperfecto. Porque si tú vas a buscar un hombre perfecto, no existe. Pero la iglesia no debe confundirse y entrar en esas rivalidades. Nuestra misiva es ganar almas para Cristo, pero es con amor, con nuestras buenas acciones, reconociendo que somos pecadores. Porque aquel varón reconocía que era un pecador. El otro alardeaba creyendo, dando a conocer de que él tenía una relación con Dios. Y en su oración había altivez. Por eso nuestra fe pierde brillo. El punto 2, la humildad que hace que la fe resplandezca, y está en Lucas 18 del 13 al 14, que es la misma oración. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, porque él reconocía que era imperfecto, que solo la misericordia de Dios lo sostenía. Pero él reconocía que habían muchas cosas en él que no estaban bien. El publicano no se atrevía a levantar la mirada y le dijo a Dios: sé propicio de mí, que soy un pecador. Fue justificado por su humildad, no por sus obras. Cumple las promesas: si mi pueblo se humillare, entonces oiré la humildad. Y la humildad, la verdadera humildad del creyente, abre los cielos, iglesia. La verdadera humildad del creyente abre los cielos. Si tú quieres respuesta del cielo, humíllate delante de la presencia de Dios. Pero hay muchas oraciones que van enfocadas a lo exterior. Al que tiene que cambiar es el otro. Si usted se da cuenta, ese fariseo hablaba era de los errores del otro, no de lo que en él había.
Y muchos de nosotros como creyentes llegamos a orar, pero siempre a resaltar los errores de los demás y no los nuestros. Hoy en día ese espíritu se ha involucrado en la iglesia. El fariseísmo, el aparentar tener relación con Dios, el aparentar amar, el aparentar ayudar para que los demás nos vean, no para que Cristo nos vea, sino para que los demás nos vean. Y nosotros tenemos que día a día perseverar en llenar nuestros corazones de ese amor. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Y los procesos que pasamos son fuertes. ¿Por qué son fuertes? Porque nunca se nos puede olvidar de dónde nos sacó el Señor. Por eso nuestra misiva tiene que ser acercar cada día más a las personas, a darles el valor que Cristo les da. Porque por un alma que se humilla, por un alma que reconoce que es pecadora, hay fiesta en los cielos. No es solo una oración de fe. Es una persona que en realidad reconoce que hay verdadero arrepentimiento. Y hay una diferencia en pedir perdón y hay una diferencia en arrepentirse. En pedir perdón es algo pasajero, pero cuando tú vuelves y lo repites, no te estás arrepintiendo. Nuestra fe tiene que ser notada por nuestras acciones, por el verdadero amor al prójimo, por siempre perseverar por las necesidades de los demás. Hay mucha gente que ha sido lastimada, lacerada en las iglesias. ¿Saben eso? Que hoy en día las redes sociales hablan de pastores que han lastimado a ovejas. Pero aquí nuestra visión es diferente y tiene que ser diferente. El liderazgo tiene que ser enfocado hacia la verdadera pasión por las almas. Ayudar a levantar al desvalido, aquel que en su casa o desde su infancia ha sido lastimado, ha sido lacerado. Mucha gente llega aquí con un corazón lastimado, ha sido humillado. Pero el verdadero discernimiento me tiene que llevar a cómo actuar en amor para que ese ser humano recobre su validez en Cristo, su identidad en Cristo. Ese es el verdadero liderazgo hoy en día en la iglesia. Hay mucha gente que no quiere pisar la iglesia nuevamente. Pero aún conociendo la palabra, también muchos utilizamos la palabra para hacer sentir mal a las personas. Y creer que porque yo estoy aquí en la iglesia soy mejor que los que están allá afuera. No, iglesia. Por su infinita misericordia yo estoy aquí. Pero como decía Pedro, no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Y en cualquier lugar, iglesia, donde Dios te ponga, tienes que expandir el evangelio, tienes que expandir el amor, tienes que ayudar a restaurar. Pero todo desde el amor. Por eso nosotros, como ese fariseo, tenemos que revisarnos todos los días. Mi tiempo de intimidad con el Señor tiene que ir enfocado hacia ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿En qué te estoy fallando? Porque somos rápidos para juzgar, somos rápidos para condenar y muchas veces oramos para pedir justicia.
cuando Dios quiere que extendamos misericordia y amor. El tercer punto, la humildad que Dios enseña. Jesús dijo que nosotros recibiéramos el reino de Dios como quienes, como niños, ¿verdad? Está en Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver a los discípulos que hacían, querían que no se acercaran, pero Jesús, ¿qué les dijo? Dejad que vengan a mí. Y ustedes, para entrar al reino de los cielos, dice, pero Jesús llamó a los niños y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿Y por qué Jesús? Hay algo que me llama la atención, que antes, si usted se da cuenta, le sigue el hilo a la lectura. En el capítulo 18, del 9 al 14, está el fariseo con el recaudador de impuestos. Pero después viene la enseñanza de los niños. ¿Por qué? Porque hay una conexión, porque hay un hilo, porque él decía como niños, porque en sus corazones no hay malicia, no hay rencor. El amor es sin etiquetas, sin condiciones. Hay una confianza sencilla y total, y sin quererse ser dueño de la verdad absoluta. Usted quiere ver reflejado el amor de Dios. Mire la inocencia de los niños. Mire el corazón de los niños. Por eso él decía, y mira lo que dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará. ¿Por qué como niños? Con inocencia, con amor sincero, con amor verdadero. Un niño nunca te va a tratar con hipocresía. Un niño nunca va a hacer que te sientas mal. Un niño nunca va a hacer que te sientas condenado. Y por eso Él pide que seamos como niños, porque hay inocencia, porque hay una fe pura. Así como estamos hoy celebrando el Día del Padre, esos niños no ven malicia en sus padres. Lo único que ven es un protector. Lo único que ven es un proveedor de amor. Lo único que ven es una figura que les representa el verdadero amor de Dios. Pero iglesia, basta de hacer juicios, basta de condenar a la gente por pensar diferente, basta de entrar en esas divisiones cuando nosotros sabemos quién es el que divide. Nosotros no podemos perder la visión, nosotros no podemos perder el norte. Cuando yo pierdo la visión en Cristo, me caigo, me hundo. Pero vivimos en un día a día, en una monotonía. Y escuchamos noticias, escuchamos por aquí, por allá, y dejamos que nuestro corazón se llene de resentimiento. Porque esa es la misiva. Ustedes sabían que esa es la verdadera misiva de las campañas políticas. Y no estoy hablando solo de la de nuestro país, a nivel mundial. Entre más hable mal el uno del otro, eso va a generar discordia, va a generar división. Y el pueblo cristiano no puede entrar en eso. Porque ustedes no vieron las pasadas elecciones. Cuando perdió una candidata, sin sonrojarse, en un solo segundo dijo, vamos a votar por este, después de que 2 días anteriores hablaba mal de ese.
Pero el pueblo no puede ser útil a esas circunstancias. Nuestra identidad es del cielo. Nuestra identidad es de Cristo, iglesia. Ore por su país. Si usted le cree a Dios, tu dependencia, tu economía, todo lo tuyo no depende de un hombre, depende de Cristo. Porque mi provisión, Él es mi bendición. Y si algo está faltando, no importa, porque Él en su tiempo lo suplirá. Pero si hay algo que hay que revisar, es cómo estamos caminando, iglesia. Es cómo estamos caminando con Dios. No nos podemos convertir en cristianos domingueros, en que recibimos la palabra, nos vamos y seguimos actuando de la misma manera. Yo quiero que mi hogar sea restaurado, pero de mi boca lo único que sale es ofensa y maldición. Yo quiero que mis hijos cambien, porque hay muchos hogares que están divididos también por la política. ¿Por qué? Porque los padres piensan de una manera y los hijos de otra. Entonces mi hijo es rebelde, mi hijo piensa diferente. No, iglesia. El mejor ejemplo para tu hijo es el amor, es que tú lo acobijes en oración. Ahí está el ejemplo, ahí está la verdadera esencia. El primero que tiene que cambiar soy yo. Es mi corazón el que no está bien. Cuando yo deseo el mal, cuando en mi oración está enfocada la venganza, cuando de mi boca salen palabras para ajusticiar a los demás. A mí la palabra me enseña en 2 de Timoteo, dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes, independiente de quien sea, porque dice que la verdadera misiva es que él algún día conozca la verdad. Y la verdad está en quién. Pero no podemos entrar en el terreno donde el enemigo nos quiere meter, iglesia. No podemos entrar en ese terreno. ¿Y cómo mantener ese brillo? En el tercer punto vimos, como los niños, es el verdadero brillo, la verdadera esencia. En el cuarto punto, ¿cómo mantener ese brillo? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él ¿qué? De él mana la vida, de ahí viene tu vida, mi vida. ¿De qué alimentas tu corazón? ¿De qué alimentas tu corazón? ¿De odio, resentimiento? Pero cuando hay odio, cuando hay falta de perdón, iglesia, ¿qué está pasando? No por el que alguien nos diga, usted quiere verdadera palabra profética, la verdadera palabra profética está en la Biblia. Usted quiere que Dios le hable, ore y el Señor te va a llevar a un versículo. Ore y el Espíritu Santo te va a guiar a un versículo y te va a hablar. Porque hoy en día hay falsos profetas, está escrito. Y no porque un hombre te diga, este es el elegido de Dios. No, iglesia, el enemigo fue un ángel. Y el enemigo no se te va a presentar con cachos y con cola, sino se te va a presentar como un ser de luz. Pero cuando tú y yo estamos arraigados en Cristo, nadie nos puede confundir ni nos puede engañar, iglesia. Pero no podemos perder el norte. Y
Con esto no lo estoy inclinando a un lado ni a otro lado. No le estoy diciendo si es, no es. Escúcheme bien. Porque mi identidad viene de arriba. Y cuando yo estoy seguro de a quién le oro, de a quién le sirvo, por quién me dejo guiar, no hay confusión, iglesia. Por eso, que de tu boca salgan palabras de bendición. Escúchame bien, de tu boca salgan palabras de bendición, palabras de amor, no como ese fariseo. No seamos como ese fariseo, seamos como aquel pecador que reconoció delante de Dios que siempre había pecador, que siempre había pecado y que todos los días pecaba. Ya que se arrepintiera, ese era un problema que él tenía. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros hay hábitos que todavía tenemos que cambiar, iglesia. Todavía hay hábitos que tenemos que cambiar porque somos ligeros para juzgar, somos ligeros para señalar, somos ligeros para nombrar el pecado ajeno, el nuestro. Cuando yo juzgo y señalo, estoy pecando, iglesia. Porque la palabra a mí me enseña que así como yo juzgo, seré juzgado. No puedo fijarme la paja en el ojo ajeno cuando en el mío tengo un poste, iglesia. No juzgar, sino mostrar misericordia. Unir, no dividir. Reconocer que todos dependemos de Dios. Acoger a todos como Jesús lo hizo. Así es la fe que se mantiene viva y luminosa. El que se enaltece, le voy a agregar este plus. Con esto concluyo. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El brillo no está en nuestras fuerzas, sino en la humildad ante Dios. Fe sin humildad no ilumina. Fe humilde brilla hasta llegar a los demás. Llamado hoy, humíllate ante Él y deja que tu fe vuelva a brillar con fuerza. La humildad nace del reconocimiento de quién es Dios y quién eres tú, viviendo desde la paz y el amor. La humillación muchas veces es dolorosa y es el resultado de aferrarse al orgullo, lo que provoca una caída o vergüenza pública. Pero hay algo para cerrar. Antes de la exaltación vino la humillación. Y en la mitad, métele la humildad. Humillación, humildad, exaltación. El que en los secretos se humilla, en lo público, el Señor lo exalta. Ponte de pie, vamos a orar, iglesia, darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Bendigo esta congregación, bendigo mis líderes. Bendigo estos tiempos, Señor, Padre. Que nos enfoquemos en ti y no perdamos, Señor, la esencia tuya, que es el verdadero amor, Señor, Padre. Perdónanos, porque muchas veces con nuestras palabras hemos lastimado, hemos lacerado, Señor, a otras personas, Señor. Hemos tocado heridas, Señor. Cuando tú nos enseñaste, Señor, 100 ovejas, se quedó una, por esa te devolviste, Señor. Y hoy estamos en este lugar, gracias a tu amor y tu infinita misericordia, Señor. Colocamos en tus manos este día, exaltándote como Padre y a nuestros padres terrenales, Señor. Y dale fuerza, amor a aquellos que no lo tienen, Señor Padre. Pero ahí estás tú, Señor. Gracias te damos. Oramos también por la vigilia de esta noche, Señor, para que muchos varones, Señor, vengan, Señor Padre, a recibir de ese alimento espiritual que tú tienes preparado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. De Dios llena este lugar, nuestro corazón
Espíritu de Dios, sopla